Por supuesto, con la información. Ya está conmigo Samuel González. Mi querido Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leonardo. Y a don Emilio lo tenemos perdido en algún punto En del el tráfico periférico. en la Ciudad de México. ¿Qué habrá pasado ahí? Pasó un incidente aquí en San Jerónimo. No, ya se lo informábamos, pero digo, en un momento más vamos a estar ahí. Un atropellamiento de una señora que se bajó del coche. A ver si tenemos ya a nuestros compañeros en el lugar para que nos informen con todo detalle qué es lo que ocurre. Pero a ver, me enlazo con Emilio. Emilio, ¿cómo estás? Todavía no tenemos Emilio Bizarretea. Bueno, el tráfico se ve que también en las líneas telefónicas está muy fuerte. Oye, mi querido amigo, pues empezamos con el informe de seguridad que dio ayer la secretaria de Seguridad. En este caso, pues la incidencia delictiva. Sí, a ver si podemos ver la imagen para que nuestro auditorio siga los eruditos comentarios de nuestros expertos, pero tenga los datos. A ver si me puedes poner la incidencia delictiva en el Foro Federal y a continuación el homicidio doloso, para que vea usted la trayectoria que tienen en este caso dos. El gobierno insiste en que la incidencia delictiva ha tenido una reducción del 26% y digamos, tendencialmente va a la baja la incidencia en general. Tenemos, sin embargo, un indicador de homicidio doloso que simple y llanamente no cede. Samuel. Así es, en algunos lugares del país está cediendo, en otros no. Es interesante analizar algunas de las posibles causas que hay que estudiar con más detenimiento. Pues el mes de mayo es un momento electoral, tuvimos 6 elecciones, hay algunos pequeños repuntes en algunos de los estados como Hidalgo, Nuevo León, Morelos y Colima, ¿verdad?, que son los que marcan la tendencia de ese aumento. Entonces, efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, está monitoreando los estados que tienen más homicidios, pero es también importante ir a esos estados que han tenido un aumento, como Morelos, como Nuevo León y como San Luis Potosí, que son los que te marcan la diferencia. Guanajuato, Baja California, Morelos. Esos son los que tienen más homicidios, pero no los que obedecen a este repunte necesariamente. Y aquí traemos la incidencia delictiva mensual. Y sí traemos efectivamente un incremento muy importante de abril a mayo, ahí lo tenemos. Y bueno, han sido las variaciones a lo largo de esta administración. Esta es la nacional, ¿verdad? Esta es la nacional que implica obviamente lo federal y lo local. Sí, absolutamente. Esta es incidencia delictiva. A ver, ¿podemos ver homicidios? Sí, es absolutamente, es el punto más alto en toda la administración. No habíamos tenido, incluso el secuestro que lo habían mantenido a raya, en este caso pues se despuntó, pero sí son bastantes más delitos. Bueno, naturalmente en la época de pandemia. Más que el secuestro, la extorsión. La extorsión es el problema. Pero ayer también repuntó secuestro y dijeron, oiga, ¿y por qué? Es que está ligado a migrantes. El secuestro era uno de los que habían mantenido a raya. A la baja. A ver, ¿podemos ver homicidios o nos sentamos y seguimos? No, pues este está más difícil. Este es el gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, hay uno de homicidio doloso aquí, efectivamente, donde se ve un aumento en el último mes de casi 400 homicidios. 2.833, ¿no? Después de haber tenido el punto más bajo hace 3 meses, ¿no? Así es. Y esto, como te digo, pues hay que analizarlo, obedece ciertamente al momento electoral. Siempre en los momentos electorales hemos tenido un aumento, ¿verdad?, en cada uno de los elementos, pero evidentemente si analizas los estados, tú ves que en la mayoría de los estados que cambiaron gobernador el año pasado está bajando, excepto en algunos, como San Luis Potosí y Nuevo León. Oye, entonces tú lo ligas a lo político. Este es el dato, este es el último dato. No es concluyente, pero es uno de los que están. Porque se supone que más o menos fueron tranquilas las elecciones. Bueno, se reportó violencia política, pero en términos generales se supone que fueron elecciones tranquilas. Ahí tienes estos picos, Exactamente. Ahí los ves que obedecen a los meses de mayo y abril, ¿verdad? Y son meses preelectorales. Digamos, en todo el país, tú tienes una tendencia que hay que analizar. Tuviste 16 cambios de gobernadores el año pasado, más los de este año son 22 cambios de gobernadores, ¿verdad? Y ahí, evidentemente, los meses de trabajo pues van indicando hacia la baja, excepto en 6 estados que te estoy comentando. Colima, Morelos, San Luis Potosí, Nuevo León y Puebla, que van a la alta. De todas maneras, esta administración se mueve entre 2.600 y 2.800 homicidios mensuales. Son demasiados. Y no ha cambiado, ¿eh? Son demasiados.
Oye, la 4T, en la oscura caverna del neoliberalismo teníamos en los últimos años, hay un incremento brutal hacia finales de la administración Peña Nieto, pero si comparas con el 15 andabas en 1,600, o sea, traes casi el doble de homicidios en las épocas del post-neoliberalismo. ¿A qué se debe, Leonardo? Que ese es el tema Usted central. es el experto, dígamelo. Pues se debe a la mala implementación del sistema procesal acusatorio. Y eso que siempre explica hemos dicho. todo, Samuel. Eso explica mucho. ¿Qué Porque porcentaje dirías? Si pusiéramos cubitos aquí, dirías, ¿la mitad es eso? La impunidad es el tema central. Yo creo que sí, más del 50% representa la problemática de la mala implementación del sistema procesal acusatorio. Pero además no tenemos buenas noticias. Casi nunca sale ese tema en la mañanera. O sea, hay explicaciones generalmente ligadas a García Luna y a todo lo demás, pero no hay entonces un diagnóstico desde el poder político, que en este caso tú, el experto, nos dices, a ver, si tenemos estos niveles de homicidios, ¿sí es porque no se atiende esto? Yo veo a Saldívar preocupado por otros temas, veo al poder legislativo preocupado por otros temas, y este que tú me dices no lo atiende nadie. Efectivamente, pero lo van a tener que atender, Leonardo. Como tú sabes, viene ya una sentencia. Oye, faltan 2 años para que se acabe este gobierno. No son 2 años. Viene una tendencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos va a declarar seguramente como contrario a derechos humanos la prisión preventiva oficiosa y el tema del arraigo probablemente. Sí, Entonces, eso, ¿verdad? Todavía va a ser un problema más porque la incorrecta implementación y la falta de entendimiento del Poder Judicial del sistema procesal acusatorio, particularmente de la Corte a la hora de dictar sus resoluciones, nos va a llevar al fin de este sexenio en un momento muy crítico a tener que quitar eso. Admitamos tu tesis y es la mitad. Yo insisto en que no, ni el presidente, ni el legislativo, ni el judicial toman ese asunto, lo dices tú. La otra mitad, ¿a qué responde? Que sigamos teniendo, a pesar de que tiene que ver con un problema, desde luego, de delincuencia organizada, pero perdón, no marca... tenemos también feminicidio, igual el tema del feminicidio va por... Como la propaganda disminuye, disminuye, pero en realidad está subiendo, ¿no? Si tú ves tendencialmente, disminuye respecto al pico de 112, ¿no? Sí, pero el feminicidio hay que analizarlo, mi querido Leonardo, con otra perspectiva y otro tema. Me pusieron feminicidio y nos distrajeron. A ver, la otra mitad, ¿a qué debemos estos? Cerca de 2.800 muertos. Sin duda alguna, delincuencia organizada y los homicidios de delincuencia cargan, pero el fenómeno de replicación de delincuencia organizada es algo que tiene que ser estudiado y analizado. ¿A qué me refiero, verdad? Que tú ves, por ejemplo, el feminicidio de Abril, ¿verdad? Donde contrata sicarios y la motivación no es delincuencia organizada, aunque los sicarios son obviamente vinculados a la delincuencia organizada. Es un delito es una imitación, ¿verdad? Entonces, parte de los homicidios de delincuencia organizada están metidos también los homicidios que tienen que ver y los feminicidios que tienen que ver con impunidad. Y ese es un tema que necesita ser analizado en su conjunto. Pero como te digo, hay que prender los focos rojos porque te anticipo que la siguiente reforma penal en materia del acusatorio va a tener que darse en los próximos 2 o 3 años, porque la sentencia de la Corte Interamericana que viene nos declarará, como lo es, la prisión preventiva oficiosa como contraria a derechos humanos. Y mientras tanto nos encomendamos a San Pancracio o hay que trabajar, tienen que trabajar los fiscales, tienen que mejorar las fiscalías, tienen que dar mayores resultados, tienen que mejorar las policías y coordinarse de una mejor manera y hacer un trabajo muy amplio en parte de la Guardia Nacional con proyectos específicos para abatir el homicidio, pero incrementando las evidencias. Te pregunto, o sea, con los datos que hoy tenemos, el presidente, particularmente esta semana, que se comentó tanto lo de San Cristóbal, dice, yo no voy a retocar mi estrategia, va a decir, está bien, no la retoque, pero al mismo tiempo hay una presión para hacer un cambio constitucional en la Guardia Nacional y uno dice, oiga, ¿no sería mejor ajustar los frenos del vehículo antes de cambiarle la pintura? Mira, así como yo te lo he dicho en tema de prisión preventiva oficiosa, te lo digo, no hay manera de que el ejército pueda manejar a las policías porque es contrario a la tendencia mundial. No hay manera. Aunque lo pongan en la Constitución, en 3 o 4 años se los va a declarar la Corte Interamericana como contrario a los fines del tratado. Entonces no hay manera. Aunque lo quieran, no hay manera. Hay reglas y si que lo tenemos impiden. un gobierno como esto, así que las instituciones imperiales nos están planteando ahí decisiones. Es un tema... México aceptó el tema de los derechos humanos en el artículo primero constitucional. De la OEA y todo lo demás.
México lo aceptó y en consecuencia se somete a las reglas que tienen que ver con los derechos humanos. Y en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, la tendencia que te dice que no puede haber policías manejadas por militares es una regla que desafortunadamente está ahí para... Y vamos de regreso. Hay que ver lo de Petro, ¿no? El presidente está muy contento con lo de la cumbia y puso cumbia y todo. Buena parte de las propuestas de Petro y Márquez es desmilitarizar el tema de la seguridad en Colombia y hacia allá va Boric, o sea, hacia allá va buena parte de la izquierda latinoamericana. Es que va a la Corte Interamericana y va a la Corte Europea. No se puede ir contra esas tendencias, mi estimado Leonardo. Ya ve usted que aquí somos muy finos. De momento seguimos en contra. Ya tenemos a Emilio, que logramos efectivamente enlazarnos con él. Emilio Bizarretea, ¿cómo estás, doctor? Doctores, qué gusto. ¿Tan enojado estás con nosotros? Los he seguido desde luego aquí en esta grata discusión que hay y en efecto, miren, hay que afirmar una cosa, las correcciones nos vienen de fuera, porque adentro la impresión que tenemos es que realmente es un mundo idílico, una verdadera cultura, una entelequia que no nos va a llevar por buen camino. Ya. Oye, pues así estamos efectivamente y bueno, pues parte de la discusión es hacia dónde nos movemos. Veo que los niveles de asesinatos suben. Hoy me entero que mataron a dos jesuitas, ¿no? En la Tarahumara, en este caso a Javier Campos Morales, sacerdote jesuita, y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido ayer, ¿no? Allá precisamente en Chihuahua. Samuel. Así es, lamentablemente este homicidio imputan desde luego a los grupos de delincuencia organizada de la región. Trataron, según comentaban, ¿verdad?, de defender a personas que iban a la iglesia y el jefe de la delincuencia en la zona, pues no le gustó y los asesinó. Entonces es un acto muy delicado, es un acto que vuelve a meter presión de una comunidad como la jesuita que ha sido tradicionalmente en lucha, ¿verdad?, en varias partes del mundo y que, pues la geopolítica que te dice, ¿verdad?, que el Papa Francisco es jesuita, no cabe duda que la presión vendrá también de elementos internacionales, ¿verdad? Y estos son los temas que en seguridad también tenemos que analizar, Leonardo. Oye, ahí lo tenemos. ¿Hay otro punto, Emilio? ¿Quieres decir algo sobre este tema? Sí, desde luego. Lo que he estado observando, señalamientos de gobiernos extranjeros, señalamientos de agencias especializadas en inteligencia y seguridad, de organismos internacionales que hacen recomendaciones muy fuertes sobre el grado de impunidad, sobre el grado de violencia y criminalidad, y el señalamiento es: cambien las estrategias. Esa frase tóxica que existe de abrazos y balazos nos está contaminando cualesquier otra estrategia. Ya. Oye, es un tema, por supuesto, relevante. Hay otro que les pongo sobre la mesa rápidamente, que es el de Del Río Virgen. Ayer hablé con él y me dijo, bueno, estoy aquí, me tuvo 6 meses en la cárcel el gobernador, lo cual sabe todo el mundo. Ahora tenemos un fragmento de lo que me dijo el día de ayer Mech. 6 meses, dice, esta es una venganza política. Y uno dice, a ver, ¿se usan las instituciones del Estado para vengarse de un amigo? Sí se usan. Y oye, y lo peor es que el presidente dijo, yo no creo que Cuitláhuac haga eso. O sea, ya no es un tema de tu opinión contra la mía, es un hecho contundente. Un señor estuvo 6 meses en el bote por decisión de un gobernador. Sí, no solamente se usan en Veracruz, se usan en Puebla, se usan en varias partes del país. En este caso, Veracruz. Tiene que ver con lo que te estoy comentando precisamente, con la incapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de interpretar de manera correcta el artículo 19 constitucional, que tiene 2 aspectos bien claros. Por un lado tiene un auto de vinculación a proceso, pero por el otro lado tiene un auto de prisión preventiva oficiosa o justificada, que requiere en los términos de derechos humanos estándares mucho más altos para poder meter a una persona a la cárcel. Sin embargo, ¿cómo lo están interpretando? Por la mala implementación del sistema procesal acusatorio. Lo están interpretando que basta cualquier dato. Y por eso la fiscal de Veracruz dice, pues yo seguí las instrucciones de la Corte y pero, tiene razón, la siguió. El problema es que no respetó los derechos humanos de una persona, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le dijo, ¿no? Emilio. Sí, desde luego. Es lo que tenemos que estar observando. La autoridad debe vigilar el cumplimiento de la ley, debe atender el Estado de Derecho. Si la autoridad se colude, si genera una política de avestruz, pensando que no hay y politiza la justicia, el costo va a ser muy alto para la sociedad y desde luego para
de la propia sociedad y de los derechos humanos. Hay que ser más cuidadosos, no es un tema de yo tengo otros datos y los demás, los hechos son contundentes y le estamos fallando a la sociedad en esos términos. Y sin embargo el presidente dice, yo no creo que Cuitláhuac haga eso, a pesar de que claramente lo hizo. Oye, te tenemos de reportero vial, ¿cómo está el tráfico, Emilio? Está gravísimo realmente. El bloqueo que se dio, llevo un poco más de 40 minutos en un lapso de menos de 500 metros, aquí a la altura de Perisur, ¿sí? Vaya por Dios. Emilio, te mandamos un abrazo. Un abrazo, espero alcanzarlo. Gracias por el enlace, mi querido Samuel. Último apunte. Pues el último apunte que te digo es que la Corte tiene que prepararse, el gobierno tiene que prepararse, porque les van a declarar contrario a derechos humanos el artículo 19 de la Constitución en la parte de prisión oficiosa, y por lo tanto van a tener que mejorar los sistemas de argumentación y cambiar esta parte del sistema procesal acusatorio, que es una cosa ridícula que tengamos audiencias de 25, 30, 40 horas, ¿verdad? Cuando no se tienen en ninguna parte del mundo para dictar un auto de vinculación. 40 horas, sino 27 duró la del Río Pues sí, Virgen, algo pero así. yo he visto de 40. Un despropósito. Oye, ¿ya viste algo de, cómo se llama? Caníbal, ¿no? Es la... Bueno, he visto los anuncios, todavía no la veo completamente. ¿Tú ya la viste? ¿No? Bueno, Quería que me dieras un adelanto. vamos a ver cómo la presentan. Yo no la he visto completamente. Sé que el caso es terrible, son casos de feminicidios, de esos que suceden en los Estados Unidos, de asesinos seriales, pero que estamos descubriendo en México cada vez más. Esa parte que descubrimos de la violencia enorme que hay en este país. Gracias, Samuel, cuídate. Muchas gracias, Leonardo.